Y buenas tardes. El día de ayer entonces que tuvimos la clase extra, estuvimos discutiendo acerca de la ley de Faraday y finalmente concluimos con un par de ejemplos en donde determinamos cómo eran las fuerzas electromotrices inducidas cuando teníamos un campo variable, y les dejé este otro ejercicio para que ustedes lo realizaran y determinaran a diferentes tiempos cuál era el valor de la fuerza electromotriz inducida. Entonces se darán cuenta que como esto es una función de tipo exponencial decreciente, eso hará entonces que la magnitud del campo magnético se esté reduciendo y por lo tanto a los diferentes tiempos el valor de la magnitud de la fuerza electromotriz inducida también estará cambiando. Una vez se tienen esos valores conocidos, considerando que la resistencia es un valor constante, podemos determinar entonces cuánto es la corriente. Entonces, en el día de hoy vamos a partir directamente de la expresión que habíamos tenido como ley de Faraday, ¿cierto? Habíamos dicho que la fuerza electromotriz inducida, que la podíamos expresar simplemente como la integral de línea del producto entre el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento en una trayectoria cerrada, iba a ser igual al negativo del cambio, a menos el cambio temporal del flujo magnético. Y ese flujo magnético nosotros lo habíamos escrito como la integral de B punto de A. O sea que esto no es otra cosa que menos el cambio temporal del producto punto entre B o el campo magnético y de A. Y esto en una superficie abierta. Recuerden que en este caso, en esta ley de Faraday, teníamos una conexión precisamente entre la superficie abierta y la trayectoria cerrada, en tanto que la trayectoria no es otra cosa que la frontera de la superficie abierta. Entonces eso es importante que lo recordemos. También dijimos que si teníamos variaciones en los diferentes parámetros que hacían parte, por ejemplo, del flujo, íbamos a tener esa generación o esa aparición de esa fuerza electromotriz. ¿Cómo lo podemos hacer? Si nosotros consideramos, por ejemplo, un área. Este es el área que estamos considerando aquí y decimos, por ejemplo, que esto es la región encerrada por esa frontera. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, acá a cada punto se le va a asignar un diferencial de área. Recuerden que eso no es otra cosa que la magnitud del vector normal a la superficie y el tamaño o el diferencial de área. Esto es, ¿cierto?, de A por el vector normal. Y entonces podríamos decir también que el campo magnético no necesariamente va a estar alineado o va a estar perpendicular o paralelo a ese diferencial de área, sino que puede estar formando un ángulo θ. Y eso es importante porque entonces, cuando realizamos ese producto punto que tenemos acá en esta integral, vamos a ver que realmente el flujo puede estar cambiando, ese flujo magnético puede variar, particularmente cuando tenemos modificaciones de la posición relativa entre el área que contiene la espira o el área que contiene esa trayectoria, porque esto que tenemos aquí, que estamos marcando por acá, no es otra cosa que la trayectoria cerrada, que es la frontera de esta área por donde estamos considerando el flujo. Entonces hasta ahí está claro, ¿cierto? ¿O hay alguna inquietud? Bueno, espero que esté siendo claro. Por ahora bien. Listo. Entonces miren que nosotros habíamos dicho que justamente el flujo magnético lo podíamos expresar como ¿quién? Como la integral de B punto de A, y podemos determinar también entonces la magnitud de ese flujo magnético a partir de quién, o conociendo que el flujo magnético es un valor que es un escalar. ¿Cómo sabemos que es un escalar? Porque es un producto de una integral, una suma de unas cantidades que me producen aquí o que provienen de un producto punto entre el campo vectorial y el área. Entonces el flujo yo también lo puedo expresar como precisamente si tuviéramos, por ejemplo, aquí unas dimensiones conocidas, digamos x
Y en esa superficie, considerando que es una superficie con una frontera que no está cambiando y que tiene una geometría, por ejemplo, rectangular como la que estamos pintando allí, estaríamos diciendo que simplemente podríamos asociarle a ese flujo unas dimensiones, ¿cierto? XY por una magnitud del campo magnético y por el coseno del ángulo que forman el campo magnético con el diferencial de área. Y por lo tanto, miren que si tenemos, por ejemplo, cambios, ¿cuándo tendremos entonces la aparición de la fuerza electromotriz? Aparece sí. Entonces, lo primero, si por ejemplo B cambia en el tiempo, entonces si tenemos un dB de T, vamos a tener la aparición de la fuerza electromotriz. Si el área cambia en el tiempo, es decir, si tenemos un cambio del área con el tiempo, o también si el ángulo θ cambia en el tiempo. O sea que tenemos un dθ de t, porque observen que ese flujo justamente es el área por la magnitud del campo por el coseno. Si tenemos cambio de coseno o si tenemos cambio del ángulo, estará cambiando este término y entonces tendremos cambios del flujo. Si tenemos cambios del área, tendremos cambios del flujo. Si tenemos cambios del campo magnético, tendremos cambios del flujo. Entonces, cualquiera de las situaciones nos puede conducir precisamente a que aparezca esa fuerza electromotriz. Vamos a considerar, por ejemplo, ese caso en el cual el ángulo θ está cambiando. Listo, vamos a decir, por ejemplo, partamos otra vez de esta imagen o de esta consideración, donde tenemos esta geometría rectangular, con esto siendo X, esto siendo y vamos a considerar entonces un diferencial de área y vamos a considerar el campo magnético apuntando en esta dirección. Si, por ejemplo, el campo magnético estuviera aumentando o disminuyendo, vamos a tener entonces la aparición de una corriente. Pero entonces observen que también podríamos tener la situación en la cual podemos asignarle a esa espira o a esa frontera un eje de rotación. O sea, si permitimos que esa espira pueda rotar con respecto a la posición en la que está el campo magnético, vamos a tener justamente la aparición de una corriente acá. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que esa espira, vamos a quitar esta X de acá, vamos a ponerla un poquito más acá. Vamos a suponer que esa espira puede girar. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a hacer que precisamente nos cambie el ángulo θ con el tiempo. Y vamos a decir que ella va a girar a una velocidad angular constante. Entonces, recuerden que cuando tenemos movimientos rotacionales, aparece un tipo de velocidad que es la que llamamos la velocidad angular. Entonces, si decimos omega es una velocidad angular, y decimos que, por ejemplo, es constante, nosotros podemos definir entonces esa velocidad angular omega como 2pi sobre el periodo de rotación. Este t que tenemos acá es el periodo rotacional. Que nos indica en una fracción, en una escala temporal, cuánto tarda la espira en hacer una rotación completa. Esa sería nuestra definición de periodo. ¿Listo? Entonces miren que si nosotros tenemos esa consideración, esencialmente podemos determinar la posición θ variando con el tiempo como una función en la cual conocíamos la posición θ inicial, esto es la posición angular inicial, más omega por t. Entonces esa es la manera o la fórmula que a partir de la cinemática de esa rotación nos permite determinar qué ángulo
está formando precisamente la espira con respecto al campo magnético. Sí, recuerden que hay una analogía precisamente entre la posición lineal, que es la que aprendimos muy al principio del curso de física mecánica, y la posición angular. Entonces, en este caso, simplemente estamos determinando el ángulo θ, el ángulo de rotación, a partir del ángulo o de la posición angular inicial más omega veces t. Listo. Entonces, si tenemos el flujo magnético que habíamos dicho, para este caso está dado por el área X por Y, por la magnitud del campo, por el coseno. En este caso, miren que ahora θ lo podemos expresar como omega por t. ¿Qué es lo que estamos considerando allí? Que nuestro ángulo inicial, nuestra posición de la cual partimos, simplemente era 0. ¿Sí? Entonces, en esto se nos convierte precisamente el flujo magnético. Pero ustedes saben que la ley de Faraday nos habla precisamente de que la corriente aparecerá, esa corriente se inducirá y esa fuerza electromotriz estará presente es cuando tengamos cambios de ese flujo magnético. Entonces, simplemente esta expresión, la derivada de, no de θ, la derivada de phi con respecto al tiempo, ¿cómo la podemos expresar? Miren que lo único que estaría cambiando en este caso sería precisamente la condición angular. O sea, la posición angular es la única que está cambiando. Entonces, X, Y permanece constante, la magnitud de B permanece constante y la derivada del coseno será el menos seno, ¿cierto? De omega por t. Y la derivada interna será omega. Entonces acá nos aparece un omega multiplicando a esta expresión que tenemos acá. Listo. Pero miren que justamente lo que nos dice la ley de Faraday es que esa fuerza electromotriz es menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, yo acá puedo simplemente aplicar y decir, esto es el valor negativo y acá le pongo un signo positivo. Entonces, esa fuerza electromotriz o esa diferencia de potencial que me está generando que circule una corriente, miren que no será otra cosa que X, Y, omega, magnitud de B, seno de omega t. Y acá nos damos cuenta de una cosa muy interesante, ¿sí? Y es que justamente esta fuerza electromotriz que pusimos acá no es una fuerza electromotriz constante, sino que es una fuerza electromotriz que va a ser una función del tiempo. Entonces también será un valor que estará cambiando con respecto al tiempo de una forma, todo esto es un parámetro constante, todo esto que tenemos acá es una constante, entonces eso nos va a regular qué tanto va a variar o cuáles son los valores máximos que puede alcanzar, porque esta segunda parte de la función es una función sinusoidal. Es una función que toma máximos, máximo valor 1 y mínimo valor menos 1. Entonces, al oscilar entre menos 1 y 1, tomando como este valor la amplitud que puede alcanzar, realmente tendremos entonces que esa fuerza electromotriz va a variar sinusoidalmente. Entonces, si yo grafico eso, esa fuerza electromotriz en el tiempo, tendrá que obedecer entonces a una función sinusoidal. ¿Listo? Cuyo valor máximo será ¿quién? XY omega magnitud de B, y cuyo valor mínimo será menos XY omega magnitud de B. ¿Alguna inquietud hasta allí? Juan, en ¿Qué este pasa? caso no estamos haciendo rotar la espira, pues la fuente del campo magnético no se está moviendo.
Sí, únicamente estamos haciendo rotar la espira. O sea, estamos imaginándonos que tenemos algo como este estilo. Que tenemos, por ejemplo, un, digamos, un imán permanente con su polo norte por aquí, su polo sur por aquí, y un imán aquí enfrentado, polo sur, polo norte, de tal manera que acá yo tenga las líneas de campo magnético aproximadamente uniformes. Y que dentro de esta región es donde yo tengo esa espira que tiene la capacidad de rotar respecto a este punto. ¿Sí? ¿Qué le está dando el movimiento a la espira? Esa es la parte interesante. La parte interesante es que el movimiento de la espira puede provenir de una fuente mecánica externa. Sin embargo, eso es justamente la manera como funcionan los generadores de electricidad. Es a partir de una fuente mecánica externa, hacemos girar un conjunto de espiras en el interior de una región donde yo tengo un campo magnético que no está cambiando. Entonces lo que está cambiando es justamente el ángulo y por lo tanto habrá un cambio del flujo magnético en el tiempo. Eso me generará que ocurra una diferencia de potencial o una fuerza electromotriz. Y por ley de Ohm, entonces ustedes saben que también yo puedo definir entonces la corriente como la fuerza electromotriz que varía en el tiempo sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces también tendremos una corriente que varía en el tiempo. A esta instancia o a esto que acabamos de determinar aquí es justamente lo que nosotros llamamos la corriente alterna, que es la característica importante. Entonces, este periodo de oscilación que tenemos acá, vamos a hacerlo un poquito más resaltado, este periodo de oscilación que tenemos acá ocurre y está relacionado entonces, o tiene que estar relacionado con la velocidad de rotación de esta espira. Y por ejemplo, para el caso de la producción comercial de electricidad en nuestra situación o en nuestra región, esto ocurre 60 veces por cada segundo. O sea, el voltaje y la corriente sufren en un ciclo como este 60 veces en un segundo. Y eso es lo que llamamos la frecuencia de 60 Hz. Esa frecuencia es de 60 Hz, que es con la que nos suministran en los tomacorrientes, ¿cierto? Digamos, acá es los dos terminales. Si nosotros medimos el voltaje, nos vamos a dar cuenta que ese voltaje no es un voltaje constante, sino que es un voltaje que está cambiando en el tiempo. Una diferencia de potencial entre estos dos puntos. Ese voltaje o esa fuerza electromotriz pues estará variando justamente de esta forma. ¿Alguna inquietud hasta allí? Iban a preguntar algo, creo. ¿Qué pasaría si el vector de área y el vector de campo en un principio están en un plano que no es perpendicular al eje de rotación? Que no es perpendicular al eje de rotación. Eh, ¿Cómo así? No entiendo esa parte, Eduardo. O O sea, sea, arriba donde está la imagencita. ¿sí? Ahí hablamos de un ángulo inicial, ¿no? ¿Qué Sí, pasa sí, si sí. ese ángulo inicial, digamos, no está barrido en el sentido de la rotación pues, de ese generador, sino de que está con otra inclinación, bueno, la inclinación en otro sentido? Es como si los imanes no estuviesen orientados bien. Ah, simplemente tomarías la proyección, porque finalmente lo que tienes que hacer aquí cuando haces el producto punto es la proyección de un vector sobre el otro. Recuerda que eso es lo que es la concepción, digamos, geométrica del producto punto. ¿Cuál es la sombra que un vector proyecta sobre el otro? Simplemente descompones o tomas la componente de un vector sobre la otra dirección y eso será tu producto punto. No sé si eso es lo que Me me estás... quedaría con la componente del campo que
que está en el plano S, Sí, señor. perpendicular. Exacto. Sí, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo lo que tengo acá, pues como dándole lugar a la pregunta de Eduardo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo acá esa espira, que acá tiene, pues, cierto, su área, y esa espira, por ejemplo, solamente está o puede rotar a lo largo de este eje, ¿cierto? Este es el eje de rotación de esa espira. Y entonces su vector normal apunta, o su vector de diferencial de área apunta en esta dirección, en esa posición. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el campo magnético está orientado de esta manera? Sencillamente, al momento de darse la rotación, en cualquier posición que esa superficie tome, el vector diferencial va a estar perpendicular al vector de campo. Entonces, en este caso, miren lo que ocurriría. Tendríamos que siempre el flujo, el coseno que me está formando sería el coseno de 90 grados y sencillamente el flujo magnético sería cero y por lo tanto no estaría cambiando en el tiempo. Entonces no podríamos hablar de que ocurra una fuerza electromotriz. Sencillamente ocurriría eso, listo. Listo. Bien. Una de las cosas importantes aquí, por ejemplo, es, aquí estamos considerando que tenemos una espira, pero si esto tuviera, por decir algo, n espiras, o sea, si acá tuviéramos una cantidad n, simplemente todo este formulamiento, todo este desarrollo que tenemos acá, lo multiplicaríamos por n. Acá aparecería el valor n para el número de espiras, entonces el flujo se incrementaría n veces, y lo mismo pasaría entonces como n es una constante, simplemente permanece allí en la derivada, y, y la fuerza electromotriz se va a aumentar n veces, y la corriente entonces también será n veces, ¿cierto? Bueno, esta ya le pusimos el n, entonces no lo ponemos otra vez acá. Tengo lo de acá. ¿Sí? Pero también sería un factor n el que nos va a permitir incrementar cuánto sería la magnitud de ese elemento, ¿cierto? La magnitud de ese sistema. Aquí hay una cosa importante. Acá estamos hablando del voltaje que alcanzaríamos. Sin embargo, existe un término que se conoce como el voltaje RMS. Ahí. Y un término que se conoce como el voltaje pico o el voltaje pico-pico. ¿Qué es eso? Miren que acá, por ejemplo, estamos hablando de que en el tiempo, hablemos ahora simplemente de diferencia de potencial. Si yo grafico el potencial en voltios, esta será la forma que debería estar tomando, ¿sí? Pero para observar eso, necesito utilizar un instrumento que me permita observar ese tipo de comportamiento, o sea, la variación real de la diferencia de potencial entre las terminales que yo tengo acá, entre las terminales, digamos, de ese tomacorriente. Esto que estamos observando, o esa forma sinusoidal, corresponde a lo que llamaremos los valores de voltaje real. Esto es el voltaje real. Cuando ponemos un multímetro, pongamos que acá yo pongo, esto es la diferencia potencial medida con un osciloscopio. Posiblemente ustedes todavía no han visto qué es un osciloscopio, pero es un instrumento que me permite determinar la diferencia potencial de manera casi instantánea. O sea, lo hace a una velocidad de muestreo. O sea, mide ese valor a una velocidad mucho mayor que la velocidad a la cual está oscilando esta onda. Entonces vamos a, simplemente por ser coherentes con los colores que estoy utilizando allí, voy a cambiarle esto el color al verde. Entonces digamos que esta es la medición o lo que voy a observar si yo estuviera midiendo con un osciloscopio. Pero por aquí voy a poner otro instrumento que también me va a medir la diferencia de potencial, y esto lo vamos a llamar el multímetro. ¿Qué pasa con el multímetro? El multímetro no mide directamente el voltaje
que está saliendo entre las terminales, sino que si yo conecto un multímetro a un tomacorriente, lo que voy a obtener es una medida constante. Ese es el voltaje que yo voy a ver en el multímetro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Será que el multímetro está midiendo mal? No, no es que el multímetro esté midiendo mal. Lo que pasa es que el multímetro hace la medición de una manera diferente a como lo hace el osciloscopio. Entonces, lo que el multímetro mide es un parámetro que se llama el voltaje RMS. Y ese voltaje RMS no es otra cosa que tomar los cuadrados de este voltaje real, ¿sí? O sea, cada uno de estos valores de voltaje lo eleva al cuadrado. Entonces miren que los valores positivos, simplemente, si esto es mayor que 1, pues se incrementarían. Pongamos que esto va a ser lo que voy a obtener entonces cuando yo multiplico al cuadrado sus valores de voltaje. ¿Qué pasa con los valores negativos? Cuando los elevo al cuadrado, pues se vuelven positivos, pero con la misma magnitud. Entonces acá lo que estaríamos observando es ese voltaje elevado al cuadrado. Entonces esto es el voltaje elevado al cuadrado. Y luego lo que hacemos es sacar la raíz de cada uno de estos parámetros, o sea, la raíz cuadrada de cada uno de estos. Miren que eso ya no nos daría exactamente este mismo valor, sino que nos daría un valor promediado, que sería como aquí así, nuevamente. Y luego se saca el valor promedio de esa suma. O sea, ¿cuánto es ese valor? Y ese valor nos da un valor por acá, que es un valor constante. ¿Para qué nos tomamos esa molestia? ¿Para qué hacemos esa medición o por qué los instrumentos operan de esa forma? Porque resulta que cuando estamos considerando la corriente alterna, nosotros podríamos decir, es que esta es la corriente. Y si esto era el voltaje, miren que si yo divido simplemente por la resistencia, obtengo la corriente. Entonces esto es la corriente. Tiene la misma forma funcional en el tiempo. Pero también habíamos dicho que la potencia va a depender precisamente del valor de corriente elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia. Entonces, la potencia disipada sería algo como de este estilo. Vamos a ponerle aquí un apellido, instantánea. ¿Cómo así que instantánea? Si yo tomo la corriente al cuadrado, multiplico por la resistencia del circuito que estamos formando allí, entonces tendríamos una potencia también que seguiría esta misma configuración funcional. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Realmente no es que los circuitos haya instantes en los cuales no estén disipando potencia. Porque uno podría decir, entonces el promedio de potencia disipada es 0. Y miren que uno podría pensar eso. Aquí el promedio de corriente es 0. Porque hay corriente que va en una dirección y corriente que va en la otra. Va en una dirección y va en la otra. Entonces en promedio estaríamos diciendo que la corriente neta es 0. ¿Cómo podemos entender eso? Eso lo podríamos considerar si dijéramos, acá tenemos un conductor. Recuerden que los conductores estaban llenos de elementos que podían portar la carga. Entonces, con esa diferencia de potencial que está cambiando de manera sinusoidal, es como si los elementos todos se desplazaran en una dirección y luego, cuando cambia la diferencia de potencial, simplemente se desplazan en la otra. Entonces, ¿cuánto es el promedio del desplazamiento neto de esos portadores de carga? Podríamos decir que es 0. Podríamos decir que ellos permanecen en la misma posición. Sin embargo, eso nos podría dar a pensar entonces que la corriente, ¿cierto? La corriente promediada
después de mucho tiempo, también es cero. Y que la potencia disipada podría ser cero. Pero entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. Porque realmente, si nosotros observamos, por ejemplo, una bombilla y consideramos una escala temporal, diremos, pero entonces, si la potencia disipada en el tiempo es cero, ¿por qué entonces esa bombilla se está calentando? ¿Por qué la plancha se calienta? Porque realmente ese calentamiento es realmente energía que se está disipando. Entonces no se calentaría, ni produciría luz, ni nada de esos fenómenos que podemos observar. Entonces aquí hay que tener cuidado porque realmente la potencia disipada instantánea puede ser esta, pero la potencia real no es cero. Entonces por eso tenemos que medir este parámetro RMS. ¿Qué es el parámetro RMS? Permítanme, les muestro por acá. Juan, disculpa. Juan, Hola. O sea ¿Sí? que la corriente alterna como tal no sería una vibración. Pues, Se podría considerar como una oscilación de las cargas en una dirección y en otra. Sí, la podrías ver de esa manera. Pero mira que es en todo el circuito que está ocurriendo eso. Entonces, justamente el trabajo que esas cargas realizan para poder, digamos, disipar energía, generar una potencia, es precisamente porque todo el circuito está haciendo ese desplazamiento. Eduardo, ¿ibas a decir algo? sí, esa potencia es para resistencias. Ese sería para una resistencia, sí. ¿Y por qué tiene valores negativos? ¿Cómo así? Esta que estamos dibujando aquí. Sí, o sea, Porque, porque en donde el voltaje es negativo, no, tiene usted razón. la corriente es negativa también. No, sí, espere un momentico que yo creo que aquí me equivoqué. La potencia instantánea no es negativa porque estábamos diciendo que la potencia era I2 por R, ¿cierto? Entonces esto no podría ser negativo. Gracias por hacerme caer en cuenta de eso. Yo creo que esas serían más como para condensadores e inductores, que sí. Esas sí no consumen. Bueno, en teoría. Bueno, La activa. pero esa parte de la potencia activa, esa reactiva, esa se sale, digamos, de las alcances del curso de física, electricidad, magnetismo, desafortunadamente, ¿listo? Entonces, esa sí se la dejo a los muchachos de eléctrica, de control, a los de ingeniería física, cuando vean esos temas en sus cursos de circuitos. ¿Listo? Bien, entonces, sí, teniendo en cuenta esta condición, que la potencia disipada se comportaría como el cuadrado de la corriente por la resistencia, entonces mire que habría puntos donde la potencia disipada podría ser cero, ¿sí o no? Y entonces uno diría que no está disipando potencia, realmente no es así. Entonces, acá les voy a mostrar qué sería o cuál es la explicación que le podemos dar justamente a ese voltaje RMS, que nos permite entender entonces cuál es precisamente el papel de ese voltaje RMS y para qué nos sirve o por qué lo queremos determinar. Entonces vamos a ver aquí en la imagen. Acá tenemos simplemente una onda, pues una imagen de una onda sinusoidal. Esto realmente es el valor del voltaje, ¿sí? Entonces ese valor de voltaje, observen que yo lo puedo modificar. Miren que aquí lo que tengo es que si yo varío el voltaje y yo conecto a esa fuente de voltaje, esto que tenemos aquí, este simbolito que tenemos acá con forma de una onda, no es otra cosa que la forma como simbolizamos una fuente de voltaje alterna. Así como de esta manera describíamos una batería, que es una fuente de voltaje continuo, una fuente de voltaje alterna la esquematizamos de esta forma. Entonces, miren que justamente entre mayor sea la amplitud de la onda, pues más será el brillo de esa bombilla. Si la amplitud de la onda es pequeñita, pues el brillo de la bombilla será poco. Esencialmente, ¿qué es lo que estamos diciendo allí? La potencia que está disipándome esta bombilla estará relacionada con qué tan grande sea la onda. Y entonces, Juan, hola. disculpa, interrumpa de nuevo. Entonces, este caso se da solamente cuando hay un cambio en el flujo, pero debido al ángulo, al cambio del ángulo.
Sí, O sea, exactamente. o aplica también para los otros dos casos. No. Es para el caso cuando hay cambio de ángulo. Podría aplicar para los otros dos casos si nosotros, por ejemplo, consideráramos o lográramos que o el área o el campo magnético, la magnitud, cambiaran también de esa manera sinusoidal. ¿Sí? Pero aquí en este caso lo que estamos diciendo es, tenemos la espira rotando a una velocidad constante, entonces el ángulo que va formando va cambiando, ¿cierto? El ángulo que forma con respecto al campo magnético va cambiando de forma sinusoidal, ¿cierto? Esa va a ser la consideración que vamos a tener, o forma cosenoidal, básicamente, ¿cierto? Pero entonces cuando sacamos la derivada temporal de ese cambio es donde nos aparece esa función seno. Entonces, Listo. sí, listo. Entonces, justamente, miren que acá tenemos que para un determinado valor de potencial, ¿cierto? O de voltaje en corriente alterna, pues vamos a tener un brillo determinado. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer el voltaje RMS? El voltaje RMS lo que nos dice es cuánto de ese voltaje que tenemos allí es el valor real, es el valor eficaz que podemos obtener en una onda de este tipo, una onda o cuando tenemos un voltaje que esté variando de manera alterna. Y entonces por eso tenemos este otro elemento por aquí. Este otro elemento, miren que es la diferencia de potencial de esta batería. Entonces, esa diferencia de potencial, miren que si nosotros logramos equiparar el brillo que tiene la bombilla de arriba y el brillo que tiene la bombilla de abajo, entonces podremos decir que ambas bombillas están disipando la misma cantidad de potencia. Entonces, en términos de la potencia disipada o del trabajo efectivo que yo puedo realizar, que determinamos el valor RMS. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que el valor, en este caso, por ejemplo, el valor pico que tenemos en esta región es de 15 voltios. Ya vamos a hablar qué es valor pico, pico, listo. Pero miren que justamente cuando este es aproximadamente 10 voltios, se alcanza un brillo semejante. Pero miren que también podría ocurrir cuando este voltaje pase a ser menos 10 voltios. ¿Sí? Ahí volvemos a tener brillos semejantes entre las dos bombillas. Entonces, más 10 voltios, menos 10 voltios, y acá teníamos 15 voltios del voltaje máximo. ¿Qué es eso que tenemos allí entonces? Entonces vamos a explicar eso en una forma un poco más concisa. Miren que acá les estaba pintando el voltaje cambiando con el tiempo. Entonces esto es el tiempo y esto es el voltaje que estoy midiendo. Y habíamos dicho que si estoy midiendo con el osciloscopio, podía obtener algo como de este estilo. O sea, una variación del voltaje con el tiempo que me mostraba cómo cambiaba positivamente y negativamente. Entonces por acá, a esta medición, si esto es el 0, a este valor de acá, a esto lo llamo el voltaje pico. ¿Qué es el voltaje pico? Es justamente este valor que voy a tener acá. En este caso, de este ejemplo que estamos considerando, es el área por la velocidad angular por la magnitud del campo magnético. Ese sería nuestro voltaje pico. Ese sería X por Y por omega por la magnitud del campo. Esto de acá sería el negativo del voltaje pico, o sea, menos B sub P. Es exactamente entonces menos X por Y por omega por la magnitud de B. Eso es menos B sub P. Entonces también hay un parámetro que se puede conocer como el voltaje pico a pico. Entonces el voltaje pico a pico es simplemente 2 veces el voltaje pico. ¿Y por qué lo medimos así? Simplemente para indicar que es la máxima diferencia de potencial que me voy a encontrar. Esto es el voltaje pico a pico.
en una señal de este tipo, una señal de este tipo sinusoidal. ¿Listo? Entonces, ahora sí, si yo conozco el voltaje pico o el voltaje pico a pico, ¿cómo determino el voltaje RMS? O sea, ¿cómo determino para esta señal sinusoidal cuánto es realmente el valor de voltaje que se compara con el valor de voltaje de una fuente de corriente directa? Porque eso es esencialmente lo que el voltaje RMS me permite determinar. ¿Cuánto es el valor que puedo efectivamente generar de potencia con esta variación temporal del voltaje? Entonces allí es donde sale una fórmula que es simplemente decir que el voltaje RMS es el voltaje pico sobre raíz de 2, o es lo mismo que decir el voltaje pico a pico sobre 2 raíz de 2. Cualquiera de las dos pues es exactamente igual. Miren que acá dijimos que el voltaje pico a pico es 2 veces el voltaje pico. Entonces, los compañeros de eléctrica de control, en ocasiones, cuando hablan de esto, hablan de voltaje pico. Simplemente el voltaje medido desde esta referencia, de este nivel de potencial cero, y hablan del voltaje pico. O sea, la amplitud de esta onda que tenemos o de esta oscilación de voltaje. En ocasiones también se habla del voltaje pico a pico. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Y qué es entonces ese voltaje pico a pico? Perdón, ese voltaje RMS sería el valor por aquí. Listo. ¿Y por qué lo pintamos constante? Porque realmente no está cambiando en el tiempo y nos permite comparar una fuente de voltaje alterna con una fuente de voltaje directa. Entonces, cuando nosotros cogemos un multímetro, le metemos las paticas a un tomacorriente y el multímetro nos dice, estos son 110 voltios, nos está diciendo son 110 voltios de voltaje RMS. Listo, está claro. Entonces, por ejemplo, el voltaje de RMS de la corriente, del toma corriente es esencialmente 110 voltios, 120 voltios, ¿cierto? Algo así. Podríamos conocer el voltaje pico o el voltaje pico pico. Claro que sí, simplemente el voltaje pico del toma corriente es 110 voltios multiplicado por raíz de 2. Ese es el voltaje pico. Y el voltaje pico a pico multiplicado por 2 raíz de 2. ¿Está claro esa concepción o esa explicación que estamos haciendo? Sí, Juan, ahí no serían entonces las dos líneas, tanto el positivo como el negativo, para el BRMS. O sea, por lo que vimos con la imagen anterior, pues solamente aplicas para la parte de la potencia. Digamos que se considera únicamente como si fuera positivo, ¿cierto? Si yo invierto, por ejemplo, las paticas en el tomacorriente, voy a obtener también un valor positivo. Nunca voy a obtener un valor negativo de invertir las paticas en el tomacorriente. El multímetro siempre me va a dar un valor positivo. Entonces lo podemos asumir como si fuera simplemente con respecto a esta referencia. Ese es el voltaje RMS efectivo. Lo que les estaba mostrando era para mostrarles que sin importar cómo yo ubique la batería, la potencia que está disipando esa bombilla es exactamente igual a la potencia que disipa cuando está a más 10 voltios o a menos 10 voltios. Miren que, por ejemplo, acá en esa imagen, justamente lo que nos dice es, si el potencial de la batería es menos 10 voltios, y acá tenemos el voltaje máximo, el voltaje pico, como 15, miren que por acá está el cálculo para 15, ¿cuánto es el voltaje RMS? Es 10,61, por eso, en ese valor, a menos 10, y justamente es exactamente igual, ¿cierto? No se alcanza a notar tanto la diferencia entre menos 10 o si me paro por acá en 10. Pero como así. Ah, listo, sí. Gracias. Bien. Bueno. Entonces simplemente para que tengan eso en cuenta. Vamos a hablar entonces ahora de un ejemplo, un experimento que uno podría hacer. Imagínense que uno puede tener
Voy a tomar un aro, un anillo de estos, un hula hoop, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo uno de esos aros y en ese anillo yo pongo un número de espiras de un conductor, y ese conductor lo pongo a rotar justamente con respecto al campo magnético de la Tierra, digamos que esta es la dirección de la rotación y yo pongo a rotar esto a una cierta velocidad angular, aproximadamente constante. Digamos que en la superficie de la Tierra, aquí donde estamos, el campo magnético es aproximadamente uniforme y es aproximadamente paralelo a la superficie. O sea, podríamos decir que el campo magnético de la Tierra va como como en esta dirección. Entonces observen que si por ejemplo yo hago eso y pongo a rotar esa espira, se me va a producir una variación justamente del ángulo que me está formando esta área que me están encerrando las espiras con respecto a la orientación del campo magnético de la Tierra. Entonces allí podríamos producir incluso una diferencia de potencial que podría ser suficiente para encender una bombillita. Es una bombillita de muy bajo consumo. Por ejemplo, vamos a hacer esto de un modo que sea perfectamente factible. Digamos que esto es el número de espiras. Esto podría ser del orden de 50 espiras. ¿Sí? El radio de este anillo, digamos que es de 50 centímetros. De R es de 0,5 metros. O sea, yo tengo un aro de 1 metro de diámetro. Si tenemos esa condición, miren que el área que está encerrando ese anillo sería pi por r al cuadrado, o sea, pi por 0,5 metros al cuadrado, y eso me da 0,78 metros cuadrados, 79 aproximadamente. El área no está cambiando, ¿sí? Esa área es un parámetro constante. Lo que está cambiando es la orientación simplemente de ese anillo con respecto al campo. En la Tierra podemos decir que en alguna cierta región el campo magnético también va a ser constante. Digamos que ese campo magnético de la Tierra, pongámoslo del orden de, como dijimos, 0,5 Gauss. O sea que esto es aproximadamente 5 por 10 a la menos 5 teslas. Listo. Vamos a decir que la rotación, que yo voy a hacer que esto gire alrededor de este eje una vez por segundo. O sea, el periodo rotacional es una vez por segundo. Entonces digamos que el periodo es un segundo. Entonces la velocidad angular asociada a ese periodo de un segundo, ese omega, ¿será quién? Será 2pi radianes, una rotación de 2pi, por una vez por segundo. Eso me dará 6,28 radianes por segundo. Listo, miren que ahí estamos ya considerando casi todos los parámetros que necesitamos para determinar cuánto sería la fuerza electromotriz que se me generaría acá. ¿Cuánto sería entonces esa fuerza electromotriz? ¿O cómo lo podemos determinar? Observen que simplemente si aplicamos esa fórmula que teníamos por allí, esa fuerza electromotriz variará con el tiempo y será entonces el número de espiras por el área por la magnitud del campo magnético, en este caso el de la Tierra, y por omega por el seno de omega t. ¿Sí? Ese sería el parámetro o el valor que podríamos observar allí.
¿Cómo podríamos entonces determinar esa valor? Miren que sería 50 espiras. El área dijimos que era de 0,79 metros cuadrados. El campo magnético dijimos que era de 5 por 10 a la menos 5 teslas. Omega dijimos que es de 6,28 radianes por segundo. Y el seno, en este caso también de 6,28 radianes por segundo y por el tiempo. Ese sería el valor de la fuerza electromotriz. ¿Cómo estaría cambiando en el tiempo? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para poder determinar, por ejemplo, el valor máximo que va a alcanzar? Sabemos que este término seno pues, va a oscilar entre menos 1 y 1, entonces es este producto entre estos parámetros los que me van a decir cuánto va a ser el voltaje máximo o el voltaje pico que él va a alcanzar. Si hacemos ese producto, esa fuerza electromotriz en el tiempo alcanzará un valor de 12,33 por 10 a la menos 3 y esto multiplicado por el seno de 6,28 T. Y esto está medido en voltios. O sea, el máximo valor que va a alcanzar es de 12,3 milivoltios. 12,3 milivoltios puede ser suficiente para encender un LED o un elemento, ¿cierto?, de muy bajo consumo. ¿Qué lograríamos o qué necesitaríamos, por ejemplo, para encender o para generar mayor diferencia de potencial, mayor fuerza electromotriz? Miren que de todos estos parámetros que tenemos acá, podríamos incrementar el número de espiras. ¿Sí? Si ahora no ponemos 50, sino 500 espiras, miren que pasaríamos a 12,33 por 10 a la menos 2. Podríamos aumentar el área. Podríamos aumentar, el campo magnético de la Tierra no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar, por ejemplo, la velocidad de rotación. Miren que incluso si logro duplicar la velocidad de rotación, si ahora ya no hago una rotación por segundo, sino que hago 2 rotaciones por segundo, estaríamos aumentando al doble esa fuerza electromotriz, los valores máximos que puede alcanzar, algo como de este estilo. Si por ejemplo yo grafico en el tiempo ese voltaje o esa fuerza electromotriz, vamos a ponerlo, fuerza electromotriz, eso sería, digamos, el valor que yo obtendría haciéndolo rotar una vez por segundo. Es decir, entre este punto y este punto hay un segundo. Entonces, ese sería el valor que vamos a obtener como valor máximo, ese 12,33 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad de rotación? Entonces, si aumento la velocidad de rotación, este valor se me duplica. Pero pasa algo también. ¿Qué ocurre con la frecuencia de oscilación? Ya no estará oscilando de esta manera, sino que se va a duplicar también. Entonces, él realizará el doble del voltaje, como de este estilo, pero en la mitad del tiempo. Esto es multiplicando por 2 este término. Por 2 me generaría este cambio. Pero ese por 2 también me va a afectar aquí. Y por eso es que vemos esa variación de la frecuencia. Por eso esto ocurre más rápido. Entonces ya ahora esto ocurrirá una oscilación completa en medio segundo. ¿Está claro esa parte? ¿O hay alguna inquietud? Por ahora bien. Listo, perfecto. Miremos qué otros parámetros podrían ocurrir que hagan que cambie
Y ahora no el ángulo que estamos formando, sino que cambie, por ejemplo, el área. Vamos a decir, cambiando el área. Entonces hay una serie de ejercicios, ejemplos que ustedes van a encontrar en los textos, en los que se tiene una trayectoria, un conductor que va orientado de esta manera. En forma como de C. Y lo que se dice es que por ese conductor, por acá está pasando un campo magnético uniforme que simplemente va apuntando hacia arriba. Entonces, lo que se hace para cerrar esa trayectoria es poner una barra. Y esa barra es una barra conductora. Vamos a ponerla por aquí. Es esta barra conductora que tenemos allí. Miren que acá tendríamos esta área encerrada por mi conductor. ¿Qué es lo que podría hacer que cambie el flujo magnético? Acá estamos considerando que esta es el área. Pero si, por ejemplo, yo tomo esta barra, que no está pegada al circuito, sino que se puede mover a lo largo de esta distancia, ¿cierto? Se puede desplazar. Entonces observen que un desplazamiento en esta dirección incrementa el área. Y un desplazamiento en esta dirección reduce el área, ¿cierto? Cualquiera de las dos son cambios en el flujo magnético. Supongamos que vamos a considerar que lo estoy desplazando en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa allí? Miren que supongamos que esto se está moviendo con una velocidad constante. Cuando hacemos eso, estamos incrementando el flujo magnético. ¿Qué es lo que hace entonces la naturaleza? Recuerden que la naturaleza siempre se va a oponer a que haya un cambio en las condiciones de flujo magnético que tiene en un cierto instante. Entonces, al desplazarse esa barra y aumentarse el flujo magnético, la naturaleza genera un campo magnético que se opone a ese cambio. Entonces, ¿cuál será la dirección de ese campo magnético inducido? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Mateo, ¿usted qué dice? Daniela. Profe, no iría en la misma dirección. El campo. O sea, si está. Miren lo que está pasando. Estamos moviendo esta barra. Estamos moviendo esta barra en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa cuando esa barra se empieza a mover? No, está aumentando el flujo. No, Estamos aumentando. Exactamente. Al momento de empezar a desplazar esto, empiezan a aparecer, o del flujo del campo magnético externo, van a empezar a pasar más líneas a través de esa nueva región. Vamos a poner esa nueva región en otro color, como para que podamos distinguir. Sí, entonces se tiene que oponer. No, ya, ahora sí. Exactamente, se tiene que oponer. Y esa oposición me genera un campo, entonces, ¿en qué dirección? Tiene que ser un campo que vaya apuntando justamente hacia abajo. Ese es el campo magnético que me está induciendo. Entonces, este que ponemos aquí en morado es el campo magnético inducido. Para que se me genere un campo magnético en esa dirección, sobre este lazo de corriente que yo tengo acá, ¿cierto? Estos conductores que yo tengo configurados de esta manera, tiene que empezar a circular una corriente. ¿En qué dirección tendría que circular? Yo ya sé en qué dirección tiene que ir el campo. Simplemente pongo mis dedos en la dirección de ese campo, ¿sí? Por ejemplo, en este lado, miren que mis dedos van orientados en la misma dirección del campo y entonces ya sé que el pulgar me indica la dirección de la corriente. Entonces esa corriente inducida tiene que ocurrir, tiene que darse en esta dirección. Esta es la corriente inducida.
Va para allá, va para allá, va para acá y va hacia allá. Esa es la corriente que se me induce. Listo. ¿Cómo podemos determinar entonces cuánto será la fuerza electromotriz? Sencillamente considerar que lo que está cambiando es la posición de esta longitud o de ese parámetro X. ¿Sí? Que la velocidad que llamamos constante no es otra cosa que un cambio de X en el tiempo. La magnitud de esa velocidad. No es sino el cambio de posición temporal. Y entonces, miren que el flujo, bueno, y esta dimensión de acá definámosla simplemente como L. Entonces, ¿qué será justamente, qué será el flujo L que vamos a tener allí? Perdón, el flujo magnético que tendríamos allí sería justamente el producto de L por X por la magnitud del campo magnético. Acá estamos considerando que el campo magnético simplemente está apuntando siempre perpendicular a este diferencial de área que pusimos acá. Y entonces en esa condición simplemente el flujo magnético ya no lo estoy evaluando como la integral de B punto de A, sino que los dos vectores son paralelos. Aquí simplemente estoy sacando la magnitud del área, que sería L por X, y la magnitud del campo magnético, y el coseno del ángulo que me forman entre ellos sería 1. ¿Está claro? Sí, sí, Juan. Listo. Entonces, ¿qué nos dice justamente la ley de Faraday? Nos dice, es el cambio del flujo magnético en el tiempo el que nos va a decir cuánto es la fuerza electromotriz. Entonces, esto no es otra cosa que, miren, L, que no está cambiando, la magnitud de B no está cambiando, pero X sí está cambiando. Es la variación. Es la variación de X en el tiempo. Y la variación de X en el tiempo, miren que es la velocidad que teníamos allí. Entonces, esta L por B por la velocidad, por la magnitud de la velocidad, que habíamos dicho que era constante, es justamente la magnitud de esa fuerza electromotriz que me va a aparecer en el circuito. Ya la dirección, No hace falta al menos. por eso le puse el valor absoluto. Ah, ya, qué pena. La dirección, ¿quién me la está dando? La dirección me la da justamente el sentido de la corriente que me genere este campo que se oponga al cambio de campo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Al cambio del flujo. Si esta barrita se hubiera estado moviendo en la otra dirección, entonces estaríamos reduciendo y la dirección de la corriente estaría cambiando. Miren una cosa interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta barrita? Analicemos solo esta barrita y las fuerzas que están actuando sobre ella. Entonces voy a coger esta barrita y la voy a copiar por acá. Miren que en esa barrita vamos a tener un agente externo que está haciendo que la barrita se desplace en esta dirección. ¿Sí? Digamos, esto es una fuerza de un agente externo. Es la que está generando que haya ese cambio de flujo. Pero acá tenemos, esto no es una fuerza, sino que es el campo magnético. El campo magnético apunta hacia arriba. Y por esos dos desplazamientos, o por ese desplazamiento más bien, vamos a generar que acá ocurra una corriente inducida. Esto es un vector. Una corriente inducida que va a ir en esa dirección. Entonces nosotros podemos recordar que cuando tenemos una fuerza, que cuando tenemos una corriente en presencia de un campo magnético, nos aparece una fuerza. Esa fue la que definimos a partir de la fuerza de Lorentz. Y habíamos dicho, es que va a ocurrir una fuerza
una fuerza magnética que podemos cuantificar. ¿Cómo? Podemos cuantificar como I, la magnitud de la corriente, en este caso sería la corriente inducida, por L, el vector de desplazamiento en producto cruz con el campo. Entonces, IL cruz B me va a indicar una dirección de una fuerza. Entonces, miren que I y B están en direcciones perpendiculares, entonces esa dirección de la fuerza aparece hacia allá. Entonces, resulta que si yo trato de mover la barra en esta dirección, el campo magnético externo no solamente hace que se induzca esta corriente, sino que también empieza a aparecer una fuerza que se trata de oponer al desplazamiento. Entonces, no es tan fácil simplemente desplazarlo, sino que hay una fuerza que trata de restituir. Chicos, necesito hacer una pausa un instante. Discúlpenme. Ok, vale. Si es claro entonces por qué se genera esa fuerza magnética debida al movimiento. Sí, Juan, pero entonces esto lo que quiere decir es que ese flujo o ese cambio es constante. O sea, Estamos considerando que la velocidad a la cual está ocurriendo este desplazamiento es constante. Ese desplazamiento de esta barra. Entonces aparece justamente esta fuerza que se trata de oponer. Porque esta corriente simplemente está siendo uniforme. ¿Qué es lo que tenemos allí también? Si por ejemplo nosotros tratáramos de decir, no, entonces vamos a dejar que el campo magnético nos ayude, que me está generando una fuerza en esta dirección, entonces ahora el agente externo va a desplazarse en el otro sentido. Inmediatamente me empiezo a desplazar en el otro sentido. El sentido de esta corriente se cambia. no, Juan, no, esa parte pues yo la entendí. Lo que confundí fue que es la fuerza electromotriz la que permanece constante, entonces en este caso, porque B es constante, la velocidad es constante, L no cambia. O sea que esa fuerza o esa FEM va a permanecer constante. Va a permanecer diferente al caso anterior, que sí variaba. Exactamente. En este caso, si la velocidad a la cual se está moviendo la barra es constante, la FEM no va a estar cambiando en el tiempo, no va a ser una FEM que esté oscilando. ¿Listo? Por ejemplo, permítanme, vuelvo y retomo este arito que tenía por aquí. Por ejemplo, ¿cómo podríamos considerar una situación donde el área cambiara? Si tuviéramos el arito así y hubiera un agente externo que estuviera haciendo que cambie el área, podríamos generar también un cambio de flujo. Listo. Esa sería otra manera de lograr que se me induzca una fuerza electromotriz y tener una corriente. Obviamente, el cambio del área pues tendría que ser también alternado y por lo tanto entonces la FEM allí también estaría cambiando. Otra de las características interesantes de este problema es que nos muestra que en ciertas situaciones yo podría tener simplemente un elemento conductor que se está moviendo en la presencia de un campo magnético. Y por el movimiento de un elemento conductor, inclusive un elemento conductor que no me forme un circuito, sino simplemente que esté allí, podría hacer que se genere una corriente, que haga que los electrones se desplacen en una dirección. ¿Cómo sería esa situación, por ejemplo? Podríamos considerar, no sé, un carro. Ustedes han visto que las antenas de los radios de los carros, ¿cierto? Son unas barritas metálicas que van orientadas, ¿cierto? Perpendicular esencialmente al carro como tal o a la superficie en la que el carro se está desplazando. Entonces, si por ejemplo acá tuviéramos el carro moviéndose a una velocidad determinada, si esto está ocurriendo en presencia del campo magnético de la Tierra,
Entonces podríamos tener unas cargas que están en movimiento con respecto al campo magnético de la Tierra y producirse, por lo tanto, una fuerza que podría hacer que en esta dirección haya cargas. ¿Sí? Eso es una de las formas en las que podríamos generar, por ejemplo, una corriente. No quiere decir que ese sea el funcionamiento de las antenas de los carros, ¿cierto? Eso lo discutiremos, o más bien lo verán ustedes con mayor detalle en el curso de física de oscilaciones, ondas y ópticas, cuando se hable de las ondas electromagnéticas. Pero simplemente por tener ese elemento conductor en movimiento con respecto a un campo magnético, tendríamos una corriente. Y si yo, por ejemplo, cierro esto con un circuito de alguna manera, digamos entre los extremos, yo cierro esto con un circuito, allí ya sí tengo un área y se podría generar una FEM, una fuerza electromotriz inducida. ¿Listo? Bien, voy entonces a conversar un poco acerca de aplicaciones y de algunos casos particulares de esta inducción electromagnética. Ya hemos visto pues que esencialmente cuando tenemos modificaciones y variaciones entonces del campo o del área o del ángulo entre el campo y el área, entonces vamos a tener justamente que se me induce una fuerza electromotriz. Pero por ejemplo hay muchas aplicaciones tecnológicas donde realmente dependemos de que haya una inducción. Una de ellas, por ejemplo, es la carga inalámbrica de dispositivos electrónicos. Han visto, por ejemplo, los celulares smartphones más modernos. Ellos tienen una región aquí interior, una región donde van a tener unas bobinas, un arreglo de un material conductor en forma de espiras, y cuando ese elemento se ubica sobre un cargador, después el cargador, si yo hago coincidir precisamente esas espiras, si yo pongo este celular, lo ubico justamente, ¿cierto? Rotándolo, la posición adecuada, y ubicándolo justamente sobre las espiras, logro la carga. ¿Cómo creen ustedes que ese proceso de carga está ocurriendo? ¿Qué es lo que tiene que estar pasando allí? Alguien que se atreva o que se anime a decirnos cuál es como su idea de ese funcionamiento. El cargador estaría creando un campo magnético variable y ese campo magnético variable crearía ¿cómo se llama? Bueno, induciría una FEM. ¿Cómo es que se llama esta cosa? El Phi sub B. Ajá. El flujo magnético, sí. Pero Y entonces, luego que tiene, ¿sí? ¿cómo lograríamos generar un campo magnético variable? Miren que las condiciones es, si yo simplemente hago pasar una corriente a través de esta espira, digamos, una corriente a través de las espiras, esto me produciría un campo magnético, ¿sí o no? Digamos, un campo magnético que vaya en esta dirección. Pero ¿sería eso condición suficiente para lograr que haya la carga de este otro elemento? Profe, corriente alterna. Tendríamos que precisamente generar que esa corriente no fuera constante en el tiempo, porque es el único parámetro que podemos cambiar. Miren que si estamos variando, no podemos variar el área porque el área del cargador ni del celular están cambiando. No podemos variar la distancia porque no estamos moviendo el celular allí justamente uno con respecto al campo magnético que me está produciendo la bobina. Entonces lo único que nos queda, pues no estamos cambiando el ángulo tampoco. Lo único que nos queda es precisamente hacer que la corriente esté cambiando en el tiempo. Entonces, al hacer que la corriente cambie en el tiempo, logramos precisamente que
que ese campo ahora sea un campo que esté también cambiando. Pues en unos instantes estará apuntando hacia afuera, en otros instantes estará apuntando hacia adentro. Si es claro ese principio de operación. Una pregunta, ¿y qué pasa si se pone uno de esos celulares en una estufa de inducción? Es posible que se induzca una corriente sobre la espira, pero puede ser que sea tan grande que no sea que el circuito, digamos, que recibe, o que la bobina receptora aquí sobre el celular no lo sepa controlar y simplemente lo dañe. Algún mito. Posiblemente. Hay otros sistemas también que emplean ahora el movimiento, por ejemplo, de un imán dentro de una espira. Les voy a mostrar uno de ellos. Este que tenemos aquí. Yo lo acerco. Esto que tenemos acá es una lámpara de emergencia. Entonces, cuando uno activa la lamparita, ella no funciona, pero la lamparita viene con una manivela. ¿Qué es lo que hace la manivela? Internamente hay un sistema, un mecanismo de engranajes conectados a un generador eléctrico. ¿Y ese generador cómo funciona? Funciona haciendo que se mueva un campo magnético dentro de unas espiras que están fijas. Y ese campo magnético no es otra cosa que un imán permanente que se va a estar moviendo. Entonces, si yo empiezo a mover esto, lo que estoy logrando es que justamente en ciertos instantes esté girando el campo magnético, induciendo precisamente una FEM en el circuito que alimenta los LEDs. En este caso, pues esta lamparita ya está dañada, pero ¿cómo funcionan muchos de estos dispositivos? Estos dispositivos se cargan dándoles manivela. O sea, esta solamente funciona cuando yo le doy manivela. Pero en muchos casos, esa carga que se va a generar debido al proceso de inducción se almacena en un capacitor y entonces ya la lamparita funciona por un cierto periodo de tiempo mientras se descarga ese capacitor. O sea, toma la carga a partir de la carga que almacenó en el capacitor y la va liberando hasta que se vuelva a cargar. ¿Listo? Entonces es un tipo de sistema de emergencia. O sea, como esta lamparita, por ejemplo, también hay unos radios. Esos radios AM, FM, también funcionan simplemente dándoles manivela. No es dándoles cuerda, es dándoles manivela. Pero, por ejemplo, con sistemas de cuerda también podríamos almacenar energía potencial elástica en un resorte y hacer que esa energía potencial elástica se fuera liberando y ir convirtiendo esa energía en la rotación, por ejemplo, de un electroimán o de un generador. ¿Sí? Sería algo, pues lo que estamos discutiendo sería algo como este estilo. Sería algo que creo que ustedes ya también lo han visto, es este sistema de generación. Entonces observen que acá, esta es la forma como operan los generadores, ¿cierto? Un esquema muy simplificado de cómo operan los generadores de electricidad. Observen que acá tenemos entonces una turbina o una rueda de paletas en este caso. Esto sería las veces de la turbina que tienen las hidroeléctricas, por ejemplo. Se hace que pase un flujo de agua y ese flujo de agua hace que rote un campo estacionario, un campo que antes era estacionario, hace que empiece a rotar. Y esa rotación hace que por dentro de las espiras ocurra precisamente un cambio o una fuerza electromotriz inducida que me produce electricidad. Obviamente, dependerá también entonces, será proporcional a la variación temporal de ese campo magnético. En este caso, por ejemplo, yo puedo aumentar, creo, el número de espiras. Miren que entre más espiras tengo, mayor variación del flujo magnético puedo recolectar a través de esas espiras cuando esto está girando. Entonces, observo una mayor intensidad, un mayor brillo. Y también puedo variar entonces
la rotación o la velocidad de rotación, eso también me variará el flujo magnético, cómo está variando el flujo magnético a través de esta área. Y observen que ahora observo un mayor brillo de esa bombilla. También lo podríamos haber visto aquí con ese voltímetro. Pero simplemente para que tengamos una idea, el brillo nos permite determinar, nos permite observar con facilidad qué es lo que está ocurriendo. Aquí simplemente estamos rotando a 10 RPM, pero también lo puedo hacer rotar, ¿cierto?, a una máxima velocidad. Y observen que el campo magnético simplemente a través de la espira es como si estuviera rotando, es como si estuviera cambiando, y esa rotación hace que precisamente el flujo magnético cambie abruptamente. ¿Inquietudes con respecto a esa animación? O con respecto a la manera como un generador eléctrico funciona. Juan, estoy viendo que el número de espiras, tanto en el primero como en este caso, se necesitan, pero en el segundo no. En el caso donde hay cambio en el área, pues al desplazar la barrita, el número de espiras afecta, ¿o no? Sí, también afectaría, claro. O sea, pero es que el problema sería cómo haríamos para formar un número de espiras o un circuito como este, generando diferentes rutas o diferentes caminos, ¿sí? No sé, tendría que ser algo como, no sé, un número de barras como ubicadas de esta manera, ¿sí? Y que la barra que se esté moviendo fuera algo como de este estilo, donde entre cada una de estas hay un conductor y entonces él se conecta, ¿cierto? Me permite conectar, digamos, esta con esta con esta, entonces se está moviendo. Entonces sería un dispositivo de un diseño muy complejo, pero podría eventualmente funcionar. No estoy diciendo que no. En ese caso consideraríamos el número de espiras que están allí. Por eso aquí se muestra simplemente con una única espira, ¿sí? Como esta única barra que tenemos aquí. Listo, sí, pues porque estaba pensando en que de pronto en este caso no me importaría, pero recordando el arito que usted saca a veces, pues sí, pueden ser varios y deformarse en todos a la vez. Pues sí. Sí, exactamente, también podría pasar así. También podríamos hacer que toda el área estuviera cambiando simultáneamente. Listo, gracias. Bueno, otras aplicaciones, por ejemplo, de la inducción electromagnética tienen que ver con la lectura de dispositivos como las tarjetas de crédito. Ustedes han visto que las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito, ¿cierto? Las tarjetas de los bancos tienen una región, tienen por acá una zona donde tienen la zona de lectura, una franja, es una película, ¿cierto? ¿Cómo funcionará ese tipo de sistemas? ¿Cómo creen ustedes que puede eso funcionar? La otra pregunta, ¿será que funciona simplemente ubicando la barra justo sobre una superficie? ¿O qué tiene que pasar? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes de pronto? ¿Han alguna vez considerado qué es lo que tiene que estar ocurriendo para que haya un lector o para que yo pueda leer esa información que está aquí? Habrán segmentos con campo y otros que no. ¿Cómo segmentos con campos y segmentos que no, Mateo? No sé, secciones pequeñitas en la banda que tienen algún campo diseñado ahí
o algún receptor de campo que genere una corriente o algo. Bueno, ustedes han visto que, por ejemplo, cuando uno tiene una tarjeta de estas de crédito, de débito, cualquiera de estas, le recomiendan que esto no lo acerque a un imán o a elementos electrónicos que tengan campos magnéticos. ¿Han visto esa advertencia? Sí, o Antes sí no. tiene un campo magnético, ¿sí o qué? Porque se lo tira si le acerca a otro campo. Sí tiene un campo magnético, realmente sí tiene un campo magnético. Entonces esto lo que tenemos acá es justamente una película que tiene dominios magnéticos, o sea, que tiene regiones en donde el campo magnético se orienta de cierta manera para permitir identificar o para permitir guardar la información. Tal vez ustedes estaban muy pequeños, pero anteriormente la música no se guardaba en MP3 ni en CDs, sino que se guardaba en unos dispositivos donde la información estaba codificada precisamente en unas cintas que venían por aquí y que se enrollaban por acá, lo que se conocían como cassettes. Igualmente, el video también se almacenaba en unas películas como esas. Y entonces, ¿cómo funcionan los cassettes? ¿Cómo funcionan o cómo funcionaban las películas de Betamax, de VHS, todo ese tipo de dispositivos, donde la información se guardaba en esas cintas? ¿Se han preguntado en algún momento cómo funciona eso? No es como el papel cuadriculado, y algunos sectores sí tienen campo magnético y otros no. Papel cuadriculado que algunos sectores tienen campo magnético, otros no. Pues en los cuadritos del papel, pues de la cinta, tendría campo magnético y en otros no. Y la Pero entonces, orientación de los dominios de cada cuadrito. entonces ¿cómo se puede recuperar esa información? O sea, una vez está allí, digamos que yo la almaceno dentro de esa cinta. Digamos que yo digo, en esta región, entonces el campo magnético está orientado así, en esta región, digamos, en esta región está orientado de esta manera, en la siguiente región está orientado así, en la siguiente región está orientado así. ¿Y yo cómo recupero eso? ¿Cómo puedo recuperar esa información? Induciendo un FEM, ¿Cómo induzco una FEM? moviendo la cinta o la banda. Entonces miren que precisamente, como esto tiene propiedades magnéticas, si yo genero un desplazamiento de ese campo magnético respecto a una espira, entonces puedo generar o puedo inducir diferentes FEMs, diferentes corrientes en esa espira. Entonces todos estos dispositivos, estas bandas magnéticas en las tarjetas, las cintas de los cassettes, las cintas de los VHS, etcétera, requieren que haya un movimiento. Ellos no permiten la lectura directa simplemente con... los discos duros también, claro que sí. Los discos duros también guardan la información en forma de dominios magnéticos orientados. Pero en términos generales, miren que todos esos dispositivos, por lo general, tienen que pasar o tienen que barrerse con respecto a unos elementos o a unas regiones, unas cabezas lectoras, en las cuales hay unas bobinas muy pequeñitas, ¿cierto? Hay unas regiones entonces con unas espiras pequeñitas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Justamente el desplazamiento de esa banda con respecto a esas bobinas genera unas corrientes acá. Y esas corrientes, al leerse, dan indicación de cuál es la orientación del campo magnético que está en cada una de estas regiones. Y eso entonces permite codificar la información. Lo mismo pasará entonces con las cintas. En las cintas, la cabeza lectora se ubicaba por acá
¿sí? Y simplemente cuando usted ponía el cassette, en, en el tocadiscos, en la casetera, y presionaba el botón de play, entonces esto se desplazaba y se ponía en contacto con la banda magnética y empezaba el cassette a rotar, es decir, empezaba a generar un desplazamiento de esa banda, haciendo entonces posible la lectura de la información que estaba codificada en esa cinta magnética. ¿Está claro ese funcionamiento? Juan, yo tengo una dudita. Sí, Dani. Entonces, Ya escucharon por allá aquí. Pregúntame. O me esperas un segundo, vas preparando la pregunta mientras yo voy a ver qué les pasó a esto. Yo ya no los tengo en hágale, el hágale. mismo cuarto, sino en el otro cuarto. Dame un segundo. Listo, ahora sí, Dani, cuéntame, ¿qué me vas a preguntar? Juan, entonces ahora con estas tarjetas de crédito que tienen como este chip, ya no se utiliza magnetismo. No, ya Pues la que información, es como hacer. en este caso ya la información se guarda justamente en el chip. Digamos que el funcionamiento de ese chip es similar al de las memorias USB o a las memorias SD, donde la información está guardada pero en un semiconductor. ¿Sí? Entonces, en el chip, mira que por ejemplo le dicen a uno que inserte la tarjeta y que la deje allí, es porque está haciendo la lectura de ese semiconductor, ¿cierto? Para poder hacer, digamos, guardar la información allí. ¿Qué es importante tener en cuenta? Miren que lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando uno conecta una USB, que le dicen no la saque del computador, porque la puede dañar, porque en ese momento hay una diferencia de potencial en el puerto USB, que si uno saca la memoria en el momento en que está haciendo la lectura, puede corromper los datos que están allí almacenados. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito que tiene el chip. Tú la metes, entonces ella hace la lectura, pero para poder hacer esa lectura le está aplicando una diferencia de potencial y los datos pues se transmiten como señales o como impulsos eléctricos. Se puede corromper si uno la saca. En el caso de la banda magnética, es absolutamente necesario que haya un movimiento relativo entre la cabeza lectora y la banda, bien sea porque se mueva la tarjeta o porque se mueva la cinta con respecto a la cabeza lectora. ¿Sí? En este caso aquí, por ejemplo, es la cinta completa la que está desplazándose y acá es la mano la que hace que esa cinta se mueva con respecto a la cabeza lectora. ¿Sí? Pero sería como la diferencia. Si ustedes ven, por ejemplo, en los datáfonos estos de pago, por lo general tienen los dos sistemas ya, tienen ya el sistema de introducir el chip y por el otro lado tienen todavía una cabeza lectora para que lea la banda magnética. Listo. Listo, gracias. Bueno, hay otra serie de aplicaciones de este fenómeno que tienen que ver con lo que se conoce como los frenos por inducción electromagnética. Permítanme, busco por acá que creo que tenía también una animación. La tengo yo. Es posible que ustedes la hayan visto en el laboratorio. De todas maneras, la voy a volver a presentar por aquí. Que se hizo? ¿Qué se hizo esa animación? Aquí está. Este que se conoce como los péndulos de Waltenhofen. ¿Qué son esos péndulos? Esencialmente observen que uno de ellos es un péndulo que está hecho de un material sólido, material conductor sólido. Entre estos dos elementos que tenemos acá, se me está generando un campo magnético y también entre estos dos que tenemos aquí a la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo libero esos dos péndulos, entonces uno de ellos va a oscilar varias veces antes de detenerse, pero el otro casi que se va a detener inmediatamente. No sé si ustedes lo vieron en el laboratorio. Si lo vieron, por favor me cuentan si sí o si no. Sí, era uno de los experimentos que ¿Cierto? acabo de hacer. Entonces miremos aquí qué es lo que ocurre.
Miremos que este péndulo de aquí continúa sus oscilaciones, pero este casi que se detiene inmediatamente después de que se suelta. Y con esto podemos ocultar nuevamente ese campo magnético, todo ese electroimán que está allí. Entonces miren que allí, pues obviamente, sin la presencia de esos campos magnéticos, pues ambos péndulos oscilarían, pero cuando esos campos magnéticos están aplicados, uno de ellos casi que se detiene de forma inmediata. La razón para que eso ocurra, ¿cuál será? ¿Cuál fue la explicación que ustedes dieron en el laboratorio para poder explicar esa fenomenología? Las corrientes de focal, algo así. Las de Eddy que aparecen en el... Las corrientes de Eddy que ocurren porque se están induciendo corrientes, es decir, en una cierta región de ese material conductor, el campo magnético, hay un flujo de campo magnético que está cambiando como efecto del desplazamiento de ese conductor dentro de esa región donde hay un campo magnético. Entonces aparecen precisamente unas corrientes que se oponen. La magnitud de esas corrientes va a ser mucho más grande en el anillo o en el péndulo que es completamente sólido al péndulo que tiene ranuras. La magnitud de las corrientes va a ser muy pequeña en el péndulo con ranuras y por lo tanto se reducirá su movimiento de manera menos notoria. ¿Listo? Tengo una pregunta con Sí, respecto a eso. sí. O sea, como están en movimiento respecto al campo magnético, pues las trayectorias de las cargas van a cambiar. Y Sí, digamos que van a ir en sentido contrario a la oscilación en ese momento. sí, señor. Entonces, si esas cargas son móviles, o sea, se pueden mover libremente en el conductor, ¿cómo es posible que esas cargas transfieran la fuerza a la masa? ¿Cómo es posible que esas cargas transfieran la fuerza a la masa? Porque mira que de todas maneras, si tú tienes una interacción magnética entre el campo magnético que está allí ocurriendo y la carga, estás generando que esas cargas se puedan desplazar en un sentido o en el otro. Pero no te olvides que también, o sea, no es que ellas estén completamente solas en el material, sino que hacen parte de una red donde todos los núcleos atómicos están allí fijos. Entonces, tú le cambias la dirección a las cargas que se pueden mover, estás generando colisiones en la dirección opuesta. Estás haciendo que haya unas colisiones que hacen que se pierda parte de esa energía, que se disipe parte de esa energía como producto precisamente de que haya una corriente mayor o menor en una dirección o en la otra. Sí, no sé si es clara esa explicación. Entonces me la jugué bien, porque ya había dicho colisiones, pero no estaba seguro. Sí, es esencialmente interacción a nivel de las cargas que se están desplazando y precisamente ocurrirían con respecto a esa red cristalina que no se está moviendo, pues, ¿cierto? Que no se puede mover como por efecto de las cargas o de los campos magnéticos que tendrían colisiones y que disiparían energía de esa manera. ¿Sí? Bien, vamos a plantear la primera parte del problema que nos vamos a enfrentar entonces en la clase del jueves para que la clase la expliquemos, la determinemos de una manera bastante rápida, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase del jueves? Vamos a hablar entonces nuevamente de la ley de Ampère. ¿Qué era lo que teníamos cuando hablábamos de la ley de Ampère? Recuerden que lo que nos permitía hacer la ley de Ampère era determinar la magnitud del campo magnético generando una trayectoria cerrada y cuantificando
a través de la membrana que esa trayectoria cerrada me está generando, cuánto es la corriente que pasa por ella. Entonces yo puedo determinar ese principio. Y recuerden que eso lo que nos decía era esencialmente, si yo en una trayectoria cerrada hago el producto B.dl, entonces voy a poder definir que esto es un parámetro constante. Esa era la ley de Ampère. ¿Sí? Pero existirán situaciones en las cuales esa ley de Ampère no opera tan directamente. ¿Cuál es la situación que nos vamos a imaginar? Vamos a considerar que tenemos un capacitor de placas paralelas. Entonces, esencialmente lo que tenemos es algo como este estilo. Acá tenemos un conductor que termina en una placa de un capacitor. Pero acá vamos a tener la otra placa del capacitor y el conductor. Entonces allí tenemos ese capacitor de placas paralelas. Miren que en el momento en que el capacitor se está cargando, va a circular una corriente. ¿Cómo era que habíamos dicho que se producía la carga del capacitor? Habíamos dicho, llega una carga negativa, ¿cierto? Se me vino con parte del conductor. Viene una carga negativa y se ubica en esta región, ¿cierto? Se ubica sobre las placas. Inmediatamente, otra carga negativa de la otra placa se aleja porque hay una repulsión entre las cargas y porque por acá en algún punto sobre esta zona, ¿cierto? O en el circuito completo hay un potencial eléctrico más alto. Y entonces eso lo que hacía era justamente dejarnos una carga positiva aquí. Y así hasta que se llenaba completamente cada una de las placas. Entonces durante ese proceso de carga es como si yo tuviera una corriente que está fluyendo en esta dirección. Porque recuerden que estamos hablando de que la corriente convencional es como si fuera flujo o desplazamiento de cargas positivas. Y acá, como esto me está quedando una placa que está cargada negativamente, es como si las cargas positivas estuvieran abandonando esa placa. Y entonces, esto me va a dejar toda esta región cargada negativamente y toda esta región cargada positivamente, con igual cantidad de cargas. Entonces, a medida que se va estableciendo o que van llegando cargas a ese sistema del capacitor, pues entonces va a empezar a ocurrir o se va a empezar a generar un campo eléctrico. Hasta ahí todo está de acuerdo con lo que ustedes recuerdan de la parte de electricidad, ¿cierto? Sí, Juan. Bien, vamos a darle una geometría simplemente por simplicidad a este capacitor. Vamos a decir que no es un capacitor que está hecho de placas rectangulares o cuadradas o infinitas, sino que va a ser un capacitor de placas circulares. Es decir, que tenemos acá una placa, esta es mi primera placa, y justamente al frente, pues entonces tenemos la otra placa. Entonces esto es lo que estamos viendo allí. Entonces cuando tenemos esa carga, o esa corriente más bien llegando en esta dirección y abandonando esta otra terminal, entonces esta placa de acá se me está cargando de manera positiva y esta placa en su cara interior se me está cargando de manera negativa. Recuerden que las cargas quedan justamente sobre las placas, sobre las caras enfrentadas del capacitor, pero entonces quedarían en la parte interna. Y el mismo número que me quedaban al otro lado. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a ponerle un parámetro geométrico a ese capacitor y digamos simplemente que esto tiene un radio R. Listo. R mayúscula aquí. Es el radio de las placas del capacitor. Recuerden que podemos definir ese campo eléctrico que me está apareciendo acá. Ese campo eléctrico yo lo puedo definir justamente considerando los parámetros como la densidad superficial de carga. Entonces,
¿Qué habíamos dicho? Sigma era lo que definíamos como la densidad superficial de carga. Densidad superficial de carga. Esa densidad superficial esencialmente era la relación que había entre la carga que se estaba almacenando y el área del capacitor. Entonces sigma no era otra cosa que carga sobre área. ¿Sí? ¿Cuánto es la magnitud del campo eléctrico? Recuerden que el campo eléctrico para el capacitor de placas paralelas no era otra cosa que, si estamos considerando, acá puede haber o puede no haber un material dieléctrico. Vamos a poner simplemente una región sombreada para que recordemos que acá puede haber un dieléctrico. Puede que el dieléctrico sea simplemente aire, pero en esta región, pues cierto, puede existir un material dieléctrico. Entonces, para expresar el campo eléctrico que nos aparece allí, o el campo eléctrico entre las placas, recuerden que lo que habíamos dicho era, ese campo eléctrico va a ser la densidad de cargas libres, considerando que tenemos esas cargas sobre las placas, sobre epsilon 0, y esto lo multiplicamos por un parámetro que habíamos llamado kappa, que era la permitividad relativa. Entonces esto que tenemos allí no es otra cosa que que el producto entre las cargas libres. Vamos a poner aquí las cargas libres, considerando que tenemos esta descripción de la densidad superficial, que serían las cargas libres sobre el área, que sería pi por r al cuadrado, considerando un área circular, y por kappa epsilon 0. Entonces simplemente, si para nosotros en el capacitor lo que tenemos allí es aire, entonces ese kappa es aproximadamente 1, o si es vacío es 1. Y simplemente nos va a quedar el término de las cargas almacenadas sobre el área y epsilon 0. O sea, nada distinto a lo que ya conocíamos. Bien, para terminar, entonces recordemos que cuando estamos en el proceso de carga del capacitor hay una corriente. Cuando el capacitor ya está cargado, esa corriente se hace cero porque ya no hay regiones en el capacitor para poner más cargas. Lo podemos entender así, de esa manera. El capacitor ya se llenó y entonces por este conductor aquí ya no tendremos desplazamiento de corriente. Y entonces podríamos decir que esa corriente no es otra cosa que cómo cambia la cantidad de cargas libres en el tiempo. Ay, yo no entiendo por qué esto a veces hace este tipo de garabatos tan raros. Bien. Entonces, si recordamos eso, miren que yo podría considerar que, teniendo en cuenta que la corriente está cambiando, entonces podríamos tener también una modificación o un cambio del campo eléctrico. El campo eléctrico no necesariamente va a ser constante, ¿cierto? Vamos a tener una modificación del campo eléctrico. Vamos a poner ese campo eléctrico en magnitud. Y vamos a decir entonces que esa modificación no es otra cosa que que la corriente, que cómo está cambiando la corriente con respecto al tiempo. En este caso, aquí tendríamos pi por r al cuadrado por kappa por epsilon 0. Bien. Con esta deducción que llegamos hasta acá, con esta preliminar que tenemos aquí, vamos entonces mañana a tratar de emplear la ley de Ampère precisamente para medir cuánto es el campo magnético producido por esa configuración. Es decir, vamos a coger justamente ese conductor que tenemos por acá y ese capacitor que tenemos allí, que se está cargando,
y vamos a definir un par de puntos. Vamos a decir, bueno, ¿qué tal si queremos determinar con esa corriente que viene por aquí, que va por allá, cuánto es el campo magnético para un punto por aquí, digamos el punto P1? ¿Y cuánto es el campo magnético para un punto P2 que esté en esta región? ¿Listo? Entonces, a partir de allí empezaremos en la próxima clase, hacemos esta deducción y veremos si la ley de Ampère nos sirve o si tenemos que hacer algún tipo de modificación para que la ley de Ampère quede completa. Bien.